Proiektu honen bidez, Amabir zentroan dauden adineko pertsonen osasun mentala, egoera emozionala zein kognitiboa, gazteekin egotean izandako hobekuntza aztertu dugu. Horretarako, 4 hilabetez astero ariketak eginez eta ariketa horien emaitzak aztertuz, proiektu hau aurrera eraman dugu. Soy Felisa Moreno García. Tengo 95 años. Soy de Nava de la Asunción, Segovia. Hau lortzeko, behaketa erabili dugu metodo nagusi gisa. Beti ere, metodo zientifikoaren urratsak errespetatuz. Aldi berean, haien egunak eta haien egoera emozionala hobetzen saiatu gara. Soy Guillermo Garriz Preisler. Tengo 84 años y soy de Manila, Filipinas. Proiektuaren hasieran eta amaieran Fabriren laguntzaz prestatutako galdeketa berdina pasa genien kontrol taldeari eta behaketa taldeari, baina soilik behaketa taldearekin egotean ikusi dugu aldaketa. Me llamo Celso Alberto Tardío Orduna. Tengo 79 años. Este año voy a cumplir 80. ¿De dónde eres? Soy de Madrid, nacido en Madrid y he vivido siempre en Pamplona. Me llamo... Me llamo Josefina Urrutia. Uy. Y soy de Aribe. Felisa, ¿qué te ha parecido nuestro proyecto? Maravilloso. Además, las mocetas que nos están enseñando, nos están preguntando las cosas, son maravillosas. Que si fuera toda la juventud como ellas, estaría todo muy a gusto. Felisa, Me ha gustado el proyecto. Es una buena idea. Y sí he aprendido a conocer un poco a la gente joven de ahora y además aprender de ellos. Mira, desde no sé qué teníamos que usar colores para, pues se me dio un león pequeño y le tengo al lado de la cama y desde entonces todos los días le saluda y me saluda a mí. Y eso a mi edad pues me parece que no procede. Pero en fin, me levanta la moral. A decir que he estado muy contenta y pienso que el año que viene también vuelva a pasar algo así, porque nos hemos hecho muy amigas y nos están enseñando muchas cosas. Y estar con jóvenes es importante para ti, ¿tú crees? Lo más importante. Sí. Porque estoy harto de tratar con viejos. Tratar con vosotras es una maravilla. Helburu nagusia, kognitibitatea, emozioak, memoria zein egoera fisikoa lantzea izan da. Beti ere, aguren egoera kontuan hartuz, bakoitzak zailtasun individualak dituelako. Astean bitan Amabir zentrora joan da, haiekin 40 minutu inguru partekatu ditugu astelenero eta asteazkenero. Azkenean, haien hitzak eta haien egoera animikoa konparatzean, konturatu gara behaketa taldearen egoera emozionala eta animikoa hobera egin duela. Oso gustura egon garelako elkarrekin. Belaunaldi ezberdinen artean zubi bat eraiki dugu, bizitzari buruz asko ikastea ahalbidetu duena. Pues sí, yo creo que sí, aquí somos prácticamente todos de la misma edad y con los mismos problemas. Entonces al ver a gente joven que trata de otros problemas y de otros deseos, pues nos hacen revivir también. Todo he aprendido. ¿Qué has aprendido? Cuéntanos. Pues a ser joven, como era antes. Bueno, eso está bien, está bien. Eso es todo. Sí. Hombre, tú sabes lo importante que es tratar con la juventud para mí. Buah. ¿Y eso? Son muy interesantes. Aparte interesantes, importantes y necesarios. Sí. Sí. Ya. Son muy Un poco de tristeza que no vuelvan a venir y ahora... Bueno. Mira, que no pasa nada, Josefina.